un hermano que me sigue a través de estos podcasts me hace una pregunta un poco curiosa, que justamente porque incorpora algunos detalles aquí que no son correctos, eh, son ameritan aclarar, ¿no? Me pregunta básicamente si es que es bueno adquirir productos de algunas empresas en las que el Vaticano tiene acciones, porque entre otras cosas le dijeron a este amigo que el Vaticano, por ejemplo, era uno de los dueños de la Fiat, de la empresa Fiat, la productora de automóviles italianos. Entonces, él decidió comprarse un Fiat, porque de esta manera pensaba, bueno, estoy ayudando a la iglesia. Y por otro lado, es un modelo que es modesto, que me ayuda a no pecar de vanidad. Y aquí esto es un criterio excelente, ¿no? Entonces, primero quiero aclarar una cuestión. Que la iglesia sea, entre comillas, dueña de la Fiat es totalmente falso. Existe este mito, es un mito además muy empujado por los adventistas del séptimo día, que han multiplicado una cantidad enorme de videos diciendo y repitiendo exactamente la misma mentira, que se basan en un mito. Y es que la iglesia tiene una cantidad multimillonaria de dinero y acciones enormes, colosales, en grandes empresas multinacionales. Recientemente salió la mentira de que poseía acciones en Beretta, en la fábrica de armas, y no tiene absolutamente ninguna acción reconocida por la misma empresa Beretta, ¿no? Y otros dicen, bueno, tiene acciones en la fábrica de Fiat. Voy a explicar cómo funciona las finanzas del Vaticano. Las finanzas del Vaticano son en realidad pobrísimas. Si el Vaticano tiene algunos tesoros, entre comillas, son la cantidad enorme de obras de arte que están en los museos vaticanos o en el mismo templo vaticano. Estos tesoros son tesoros de la humanidad que la iglesia custodia y que pone a acceso a todas las personas. Si la iglesia vendiera estos cuadros, estas obras que se hicieron para alabar a Dios a través del arte, entonces esas obras terminarían en manos de un multimillonario encerradas en una sala para que solo sus amigos la puedan ver. El Vaticano, en consecuencia, no vende pues piezas de oro, ¿no? Ni cálices de oro, ni cuadros de El Greco, de Giotto, o de Cimabue, o frescos de Miguel Ángel, para financiarse. La manera como se financia es con los fondos que los fieles envían de las distintas partes del mundo, en las distintas colectas que se hacen y que tienen distintos propósitos. Por ejemplo, ustedes recordarán que para la fiesta de San Pedro y San Pablo se hace una colecta especial que es para las caridades del Papa. Ese dinero no va al Vaticano propiamente, sino que va al Papa, que a través de su limosnero distribuye ese dinero a quienes están más en necesidad urgente e inmediata. Y todos sabemos que el Papa Francisco ha nombrado un limosnero que no solamente tiene que firmar cheques, sino que aproximarse, ir en persona para ver las situaciones, las realidades de miseria, de necesidad en la ciudad, en Roma, como obispo de Roma, pero también en el mundo. Y contribuir de parte del Papa, a nombre del Papa, para aliviar necesidades urgentes e inmediatas. El Vaticano maneja estos fondos que llegan a través de una institución que se llama el Instituto para las Obras Religiosas, el IOR, Instituto per le Opere Religiose en italiano. Ese es básicamente lo que se conoce con el sobrenombre de el, entre comillas, Banco del Vaticano. En los mitos estos creados por los adventistas del séptimo día y curiosamente tomados por todos los ateos y anticristianos y anticatólicos, no saben que la están tomando de una de las sectas pseudocristianas más fanáticas y más
intolerantes que existen, como son los adventistas del séptimo día. Y en estos argumentos, los dineros del Vaticano supuestamente son enormes, colosales, es propietario, es dueño de una cantidad enorme de acciones, de empresas, etcétera. En los videos de los adventistas realmente he llegado a las carcajadas viendo el número de empresas que supuestamente están en manos del Vaticano, porque si una sola de esas empresas estuviera en manos del Vaticano, el Vaticano no tendría los problemas económicos que tiene, y que todos los dineros los manejan los banqueros judíos de la familia Rothschild, que es totalmente falso, porque los Rothschild efectivamente son uno de los banqueros, una familia anglo-francesa de las más ricas del mundo, banquera, que una cuenta como la del Vaticano no le llega ni al talón y no les interesa, ¿no? Entonces, lo que hace el Instituto para las Obras Religiosas es utilizar y administrar este capital, administrar este dinero, de una manera que proteja al dinero de la inflación, ¿no? Especialmente de la inflación europea, que no es poca cosa, y en consecuencia el dinero no se devalúe, y también de una manera ética pueda ganar algunos intereses. ¿Y cómo se hace esto? Como saben ustedes, hay dos formas con el dinero. Si el dinero se pone en un banco, el banco va a pagar unos intereses por una cuenta de ahorros. Esos intereses hoy en día son demasiado bajos. Una manera mejor de protegerse es a través de inversiones seguras. Es decir, no invierto en empresas que están recién comenzando, en acciones de empresas que están recién comenzando, que me pueden dar grandes dividendos, pero también perder todo mi dinero, sino que invierto en algunas empresas que son más sólidas, que dan un retorno mucho más limitado, menor, pero que me garantizan que mi dinero no se va a pulverizar, no se va a esfumar. Entonces, la empresa Fiat es una empresa que es de propiedad de la familia Agnelli, ¿no? De una familia italiana, que es una de las familias más ricas del mundo, es propietaria en su gran mayoría, y luego existen acciones públicas. El Vaticano tiene por momentos algunas acciones públicas de la empresa Fiat, porque no es una empresa inmoral, que no hace publicidad inmoral, etc., ¿no? Pero esa participación de la iglesia es minúscula, es como la de cualquier individuo que tiene dinero y que con su dinero compra acciones aquí y allá, y esas acciones no les dan ningún mando, ¿no? Si yo comprara acciones en Google, por decirlo, yo por si acaso no tengo ahorros, no invierto en bolsa, pero entiendo el mecanismo. Para poder hablar de él, lo entiendo. Si tuviera acciones, dineros, digamos, diría, bueno, voy a comprar acciones en algunas empresas que están ascendiendo enormemente. Google, por ejemplo, el buscador, ¿ok? Compro acciones en Google. Twitter, están subiendo las acciones. Twitter no genera dinero, sin embargo sus acciones crecen, ¿no? Entonces, si Google hace una propaganda, pues, pro-homosexual, nadie puede venir a mí a decirme, Alejandro, tú como dueño de Google deberías... Yo no tengo nada de dueño de Google. O sea, si tuviera un número de acciones, soy una pulga más. Y en general, en empresas éticas, hay uno de estos talk shows venezolanos, de un personaje que, digamos, tiene la cultura de un ornitorrinco, y ni siquiera del ornitorrinco Perry, ¿no? Y no lo vean como insultante, lo digo descriptivo, porque lo he visto, estoy describiendo, no estoy insultando. Algunos se ofenden y con razón de que pueda insultar. No estoy insultando, digo, este señor de verdad tiene una cultura compatible con la de ella, un poco más pues que un ornitorrinco, ya, dos ornitorrincos. Decía que el Vaticano es dueño de empresas que fabrican condones, preservativos. Mentira. Primero, el Vaticano no es dueño de ninguna empresa. Es decir, las acciones en las que invierte son tan minúsculas, el capital del Vaticano es tan minúsculo, que lo hace igual o menor que otros accionistas individuales.
y en consecuencia no tiene absolutamente nada que decir en ninguna de las empresas en las que puede haber invertido. Segundo, que estas inversiones son muchas veces temporales, porque así es como se maneja un fondo de bolsa. Cuando alguien está manejando un fondo de bolsa, es probable que salte de acciones a otras, no todo el tiempo, pero salte de acciones. Y en consecuencia, hace 2 años el Vaticano pudo haber sido propietario de Fiat. Hoy, si sus acciones están en la baja, puede perfectamente haber vendido esas pocas acciones y trasladarse a otras acciones que le den la rentabilidad necesaria para proteger el capital que recibe de los fieles. Entonces, esa es la razón por la cual el Vaticano en los 4 últimos años ha terminado en rojo administrativamente. La gente dice, ¿cómo puede terminar en rojo con un presupuesto que en algunos casos es más chico que el de algunas arquidiócesis en Alemania o Estados Unidos? Ese es el fondo ese es el dinero que tiene la iglesia. Entonces, me parecía muy importante hacer esta aclaración, pese a que el buen amigo nos preguntaba sobre elegir cristianamente para no dejarse llevar por la vanidad. Eso está muy bien. Ahí hay que actuar sin mucho escrúpulo y con buena conciencia, pero no hay que preocuparse por comprar en tal o cual empresa creyendo que de esa manera ayudamos al Vaticano. Al Vaticano lo ayudamos con nuestra colaboración directa en la iglesia. Esa es la forma como llega el dinero a la administración central del Vaticano. Lo que nosotros aportamos en la iglesia, una pequeña parte de eso va al Vaticano anualmente. Y solamente de aquellas diócesis que tienen los recursos para hacerlo. Otras diócesis en el mundo, al contrario, reciben dinero del Vaticano en vez de que a su vez lo recibe de otras diócesis que tienen recursos. Entonces, hay una auténtica distribución basada en la fraternidad, donde los que más tienen colaboran y tienen que colaborar para que los que menos tienen en la iglesia puedan contar con recursos que a veces son esenciales, absolutamente esenciales. Esto una vez más para acabar con el mito de que el Vaticano es una enorme maquinaria económica que tiene dinero para repartir por todos lados y para hundir por todos lados. Que tengas un buen día.